Los BRICS se han reunido, estimados amigos. El pasado 22, 23 y 24 de octubre tuvo lugar en Kazán, Rusia, la 16ª cumbre de los BRICS, este bloque de potencias que hoy por hoy están reconfigurando el orden mundial. Un orden mundial que es multipolar. Y mientras muchos países del sur global se daban cita en Kazán para darse cuenta de primera mano cómo es la política internacional que están liderando países como Rusia o como China, en Occidente seguimos perdiendo. Porque mientras el barrio aristocrático de Occidente, es decir, Europa, continúe con su sancionismo económico a países como China o como Rusia, la gente se seguirá empobreciendo en ese territorio. Mientras el barrio rico, que es Estados Unidos, trata de mantener la idea de que siguen siendo el hegemón mundial y tratan de mantener a flote ese imperio que día con día se hunde, su arma más mortal de coerción termina por verse ineficiente ante el avance del capitalismo. El dólar se desploma mientras las nuevas monedas respaldadas en oro que emergen desde el bloque de los BRICS cobran mayor importancia en un mundo multipolar. ¿Qué pasa con nosotros, con América Latina? ¿Qué pasa con Guatemala? Bueno, pertenecemos a un barrio pobre, pertenecemos al barrio miserable que no ha logrado salir del subdesarrollo político, de la miseria y del clientelismo de los estatistas. Te invitamos a que te quedes con nosotros en Fusionista Propone para conocer las verdaderas soluciones al problema real y definitivo que tenemos en nuestros países y convertir así algún día a Guatemala en una verdadera potencia mundial. Pues bien, estimados amigos, como escucharon en la introducción, el día de hoy estaremos hablando sobre los BRICS y cómo nos dan ejemplo de verdad de cómo se debe hacer política a nivel global y sin en cambio en nuestros países seguimos perdiendo el tiempo con discusiones en torno a la politiquería y desde luego presos de esa histeria anticorrupción, del clientelismo político y del paternalismo que el estatismo mantiene sobre nosotros con tal de que no discutamos las políticas públicas necesarias para poder salir de este infame atraso en el que tenemos los países de todo Occidente. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas, quien ya me acompaña por acá. Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente, Gabriel, un gusto para mí compartir contigo esta tribuna y compartir con los guatemaltecos de bien, de familia, de libertad y de trabajo. La mayoría de guatemaltecos que vive en este país y que pues se levanta muy temprano a trabajar para proveerle a su familia y poder pues intentar vivir mejor y sin embargo, pues bueno, se ve constreñida por las condiciones de nuestro país. Nosotros muy contentos, una vez a la semana o a veces dos, pues nos encontramos en este Fusionista Propone para justamente tratar de proponer un camino de salida a este desorden, a este caos en el cual vivimos en Guatemala y en América Latina. Así que, pues un gusto, Gabriel, para mí y nuevamente, pues estar conversando sobre temas de interés. Buenísimo, Jorge, y así es, nosotros no somos un medio de comunicación, somos un partido político y por ende presentamos soluciones políticas a los problemas que pues nos desbordan cada día. Lamentablemente en nuestra sociedad no se hablan de este tipo de temas, por ejemplo, hoy nosotros ponemos sobre la mesa la discusión en torno a los BRICS. Creo que vamos a ser el único partido político que le está prestando atención a lo que está pasando en Asia en estos momentos. Y es que, a ver, Jorge, se reúnen las grandes potencias del sur global, Rusia, China, la India, se reúne también Brasil, Sudáfrica y bueno, el resto de países que está muy cerca de esta organización de países que nos demuestra una vez más que el capitalismo ya no está en Occidente y que cada vez más apunta hacia Asia, ¿no? A ver, insisto, creo que somos los únicos que vamos a estar hablando de esto y lo vamos a hacer de una forma muy crítica para motivar a los guatemaltecos a que entiendan cómo es que esto impacta realmente a nivel global. Hoy por hoy ya no podemos hablar de un orden mundial como convencional como lo era hasta hace algunos años. Es sin duda un nuevo orden mundial el que estamos viendo
y creo yo que hay mucho que discutir en torno a este tema, ¿no? ¿Qué nos puede decir en torno a esta reunión que tuvieron los BRICS hace algunos días? Bueno, sí, justamente como un nuevo orden mundial titulé mi columna de esta semana, la cual invito a leer de forma impresa en nuestro diario y de forma digital en el blog Fusionista, fusionista.gt, y en mi sitio web personal, jorgechapas.org. Un nuevo orden mundial, Gabriel, y creo que es importante invitar a los guatemaltecos de bien a salir de la burbuja de la comunidad, del residencial, del municipio, del departamento y eventualmente de esa burbuja que se llama Guatemala, ¿no? Guatemala, pues al final no es un país aislado, somos parte de un continente, de una región, y hoy por hoy, en medio de un proceso de globalización lamentablemente cada vez más truncado, pues estos fenómenos de política internacional, me gusta llamarle a mí, no me gusta del todo el término geopolítica, que es el término más de moda, me gusta más hablar de política internacional, que es el término más clásico, pero es importante advertir que estos fenómenos de asociatividad que vemos en diversos países, en bloques, tienen un impacto en nuestras comunidades, municipios, departamentos y países. Quiero poner el ejemplo, Gabriel, del tema de los fertilizantes. Hace algunos años y meses, todavía creo yo, recientemente, los agricultores de Guatemala han resentido el alza en los precios de los fertilizantes. Bueno, en realidad en los precios de todos los bienes y servicios de consumo, pero pues hubo quejas, ¿no? Yo como ingeniero agrónomo tengo relación con algunos agricultores y gente del campo y pude detectar lo sensible que había sido el incremento en los precios de los fertilizantes. Bueno, pues resulta que buena parte de los fertilizantes que se comercializan alrededor del mundo, y tal vez especialmente en Europa y América, es decir, Occidente, pues vienen de Ucrania. Y, y, y el conflicto que ha surgido entre Rusia y Ucrania, pues obviamente afectó toda la cadena logística de los fertilizantes en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y eso significó un incremento en el precio de este bien o este insumo, esta materia prima para la producción agrícola. Entonces, es importante hacer notar este tipo de ejemplos porque la gente de pronto no pone atención a estos temas en principio porque los medios de comunicación evitan hacer llegar esta información, ¿sí? Lo evaden, lo soslayan y sin embargo, pues estos fenómenos de política internacional terminan afectándonos en el precio de los bienes y servicios que consumimos o en la escasez de algunos bienes y servicios que consumimos, ¿no? Entonces es importante poner en el radar e invitar a los guatemaltecos a entender que hay eventos y fenómenos de política internacional que deben importarnos y bueno, en este caso en particular, creo que estamos frente a un hito en la historia, al menos yo diría que en la historia de los últimos 40 o 50 años, donde hay un punto de quiebre muy importante, ¿no? Por supuesto que esta asociación de países no es nueva. Tú mencionabas en la introducción, pues básicamente nace en el año 2016, así que la cumbre de los BRICS de la semana pasada fue la 16ª cumbre que hubo, se reúnen anualmente, pero pues de cierto es de que fue un evento importante dado el momento político en el que ocurre, ¿no? Primero quiero destacar la existencia de dos conflictos bélicos en operación. El caso
Israel-Palestina y el caso de Rusia-Ucrania, ¿no? Dos conflictos bélicos que se mantienen vigentes y prácticamente una cumbre que ocurre tan solo 2 semanas antes de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tú ves que hay pues un momentum para hacer las cosas a veces, ¿no? Y aunque por lo general las reuniones son en octubre, sí, son en octubre, en esta oportunidad, pues bueno, fueron ya hacia el final de mes y ha resultado, pues, para nosotros en el Partido Fusionista, una cumbre de muchísimo interés. Muchísimo interés porque no solo es el sur global, como tú mencionas, ¿verdad? El sur global pues, prácticamente es el hemisferio sur. Y en este caso no estaba únicamente el hemisferio sur, incluso habían algunos países del hemisferio sur que no estaban. Por ejemplo, el caso de Australia, por ejemplo, es un país que no aparece en los BRICS. Pero sí estaba un país gigante del hemisferio norte, que es Rusia, ¿no? Y pues bien, yo creo que Rusia da muestras, en principio, Gabriel, no sé si es muy atrevido decir esto, y antes de decirlo, quiero hacer una, una acotación. Nosotros para estos temas recomendamos escuchar a Lorenzo Ramírez, periodista económico español, especialista en materia de política internacional. Básicamente es una de nuestras fuentes de información, así que, estimado espectador, si usted quiere ir a confirmar algo que eventualmente Gabriel o yo vamos a decir aquí, lo remitimos a la fuente, Lorenzo Ramírez. También nos gusta mucho el general Pedro Baños, español también. Es gente que tiene información de primera mano y hace un análisis desde la perspectiva liberal clásica o muy cercana al liberalismo clásico, ¿no? Pero, a ver, quiero hacer un análisis que me parece interesante, aunque eventualmente es un poco atrevido, digamos, ¿no? Pero yo creo que Rusia viene demostrando, Gabriel, y viene afirmando que prácticamente ha ganado en ese conflicto que se ha dado con Ucrania desde hace ya 2 años y meses, creo. Y creo que el hecho de haber aplicado una política sancionista durante este conflicto que ha existido de parte de los Estados Unidos y del G7, de parte de Europa y de la OTAN, pues no ha dado resultado. Rusia ha logrado hacerse de importantes alianzas estratégicas en el plano de la política internacional y hoy por hoy, pues bueno, es capaz de reunir a más de 30 líderes de países de Europa Oriental, Asia, África, América Latina y el sudeste asiático. Y esto pues dice muchísimo, ¿no? Dice muchísimo porque tú encuentras que básicamente habían líderes y gobernantes que representan a más de 4.000 millones de seres humanos. O sea, pues básicamente tú tenías ahí representada a más de la mitad de la población mundial y países que están creciendo de una manera explosiva y vertiginosa y entonces, bueno, están ocurriendo, la cumbre ocurre en un momento en el que existe pues una fuerte polarización, ¿no? Entre Oriente y Occidente, básicamente, y pues lo que yo veo es que estamos frente a un nuevo orden mundial, al menos un orden mundial en gestación, es como yo escribo en mi artículo. Un orden mundial que básicamente va a redefinir las relaciones comerciales, la banca, la moneda y las finanzas, ¿no? Se habla del BRICS Bridge, o sea, el puente BRICS, un sistema financiero que viene a ser un sistema alternativo a la plataforma de compensación de pagos SWIFT que administra Washington prácticamente. Y bueno, pues ya se habla de una moneda alternativa, el BRICS Pay, y que básicamente, si bien es cierto, no
tiene, al menos por ahora, no tiene la intención de reemplazar completamente al dólar o al petrodólar, sí tiene la sana intención de constituirse en una alternativa al dólar, el dólar que se ha convertido prácticamente en un arma de coacción por parte de Washington y de Bruselas, ¿no? Y bien, pues mira que en el BRICS, en esta cumbre del BRICS, estaban países eh, como como los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más importantes en temas de petróleo. De hecho, Putin ha dicho que en la medida en que los países de la OPEP, que son esta organización de países árabes de petróleo, en la medida en la que ellos transiten del dólar hacia una moneda alternativa, pues prácticamente estamos frente a un quiebre en el uso del dólar como moneda internacional oficial, ¿no? Esto es un tanto difícil, de hecho tampoco conviene a China, decía Lorenzo Ramírez, porque el principal acreedor de China es Estados Unidos, pues evidentemente China tiene una relación muy fuerte con Estados Unidos y esa relación comercial es en dólares, ¿no? Así que el tema de poder transitar hacia un sistema alternativo en materia monetaria y finanzas, pues creo que todavía es muy temprano hablar del asunto, pero pues bien, ya se hablan de ciertos mecanismos que incluso algunos de ellos podrían tener algún respaldo en oro o respaldo metálico. Y esto es sumamente interesante porque pues coincide plenamente, Gabriel, con una política pública que desde el Partido Fusionista hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo y es el retorno al patrón oro clásico, es decir, el respaldo metálico de nuestro dinero. Una política pública ambiciosísima, no complicada, diría yo, si se quiere, si se puede y si se sabe cómo, no complicada, pero pues obviamente que en el espectro de las políticas públicas pues parece del todo loco, ¿no? Pensar en respaldar con oro nuestros billetes y nuestras monedas. Pero pues así era antes, tan sencillo como eso, así fue durante mucho tiempo. De hecho, Guatemala tuvo una política monetaria de respaldo metálico en plata durante muchísimos años. Y el último presidente que aumentó las reservas de oro fue precisamente el general Jorge Ubico. No sé si con las intenciones de respaldar el dinero circulante y la moneda en general en un metal precioso, pero bueno, de cierto es de que desde Bretton Woods, 1944, y muy especialmente desde el 15 de agosto de 1871, Richard Nixon le da la estocada final al patrón, a lo que quedaba de patrón oro, y desde entonces vivimos bajo un patrón dólar. Pues bueno, un sistema monetario que prácticamente viene en completa decadencia y que pone en relieve el hecho de que el imperio, en este caso el imperio asentado en Washington y en Norteamérica, pues viene pues en paralelo en plena decadencia, ¿no? O sea, cae la moneda y pronto va a caer pues Estados Unidos y Occidente. Entonces, Gabriel, yo creo que hay además otros elementos interesantes en los cuales este nuevo orden mundial va a influir y mucho, ¿no? Por ejemplo, en el suministro de energía, ¿sí? El tema de el gas natural, el asunto del hidrógeno, que está siendo un tema relevante en España y Alemania, con el asunto de las energías renovables, y obviamente el petróleo y la energía nuclear. China está construyendo 150 plantas de energía nuclear y bueno, pues obviamente que zanja una política agresivísima, ¿no? En materia energética para, pues obviamente, lubricar todo ese proceso productivo intensivo que tiene como prácticamente fábrica del planeta completo, ¿no? Además, el tema
de las sanciones internacionales, yo creo que la mayoría de líderes que llegaron a esta cumbre se opusieron al sancionismo beligerante que viene desde Washington y Bruselas, la OTAN especialmente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? El sancionismo hace muchísimo daño, principalmente pues porque lo que logra es una reacción de blindaje y de búsqueda de otras alianzas de política internacional. Y en fin, o sea, hay una serie de temas, bueno, en materia de cooperación, en materia de tecnología e innovación, Gabriel, es impresionante lo que está ocurriendo en China. Nosotros siempre hemos dicho que eh, el capitalismo se ha mudado al oriente del planeta, ¿no? Creo que tú lo dijiste en la introducción del programa. Y, y bueno, ¿por qué? Porque sostenemos la premisa o la tesis de que China, habiendo sacado a 800 millones de chinos de la absoluta miseria y pobreza en alrededor de 20 años, pues prácticamente ha aplicado reformas de apertura, ¿sí? Reformas de apertura comercial que han redundado en un incremento del nivel de vida del chino promedio, ¿no? El chino promedio hoy gana alrededor de 13.500, $14.000 al año, cuando Guatemala, por ejemplo, está alrededor de los $5.000 al año. Así es de que esto es básicamente porque China ha aplicado reformas tendientes al capitalismo liberal, no democrático, eso sí, ¿verdad? Debemos entender que China no es una democracia liberal, ciertamente, pero a lo interno del partido único, que es el Partido Comunista Chino, pues aplica criterios muy interesantes, el criterio de la meritocracia, algo que ha sido muy importante para lograr sostener ese sistema que nosotros hemos llamado capitalismo de partido único, ¿sí? Por supuesto que no estamos proponiendo un sistema de partido único, por supuesto. Nosotros somos liberales clásicos y el liberalismo clásico cree firmemente en la democracia, pero en la democracia liberal, no en las democracias antiliberales que tenemos en Estados Unidos, América y Europa, lamentablemente. Así es de que, Gabriel, tengo más acá, pero quisiera quedarme con esto, ¿no? Que es importantísimo que pongamos atención a lo que está pasando en el área del oriente del planeta y bueno, en países como África, Gabriel, Etiopía, por ejemplo, está creciendo a un ritmo del 7% anual, ¿no? Eso es crecer, ¿sí? Eso es entender que el país está avanzando. Yo señalo una narrativa, en mi artículo señalo esta narrativa del sector privado empresarial que habla de que Guatemala no se detiene, ¿no? Y por ahí existe un plan y bueno, este tipo de cosas. Yo digo, bueno, Guatemala se detuvo hace muchísimo tiempo, pues, se detuvo y prácticamente está estancada y más bien no solo estancada, retrocede, Gabriel. Y yo creo que la situación que ha ocurrido en el kilómetro 44, carretera al puerto de San José, en Palín, lo que ha ocurrido en el puente Nahualate, creo que hace evidente no solo el estancamiento, sino el retroceso que experimenta el país. Un retroceso que es evidente. Claro, hay ciertas mejoras que gozan algunos guatemaltecos de clase media alta, de clase alta incluso, pero en general, y más bien en promedio, el guatemalteco promedio la está pasando mal, no solo económicamente, sino también pues intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, ¿no? Hay una decadencia moral y esa decadencia moral en gran medida es resultado y producto de este sistema estatista que prevalece
desde hace muchísimas décadas, ¿no? Al menos y claramente desde 1945, cuando asume el poder el papá del ahora presidente Bernardo Arévalo. Así que, bueno, yo me quedo con ese análisis, no sé qué reflexión quisieras hacer al respecto. Muy interesante, Jorge, y la invitación desde luego es a nuestra audiencia que no pierda de vista este tipo de eventos, estas reuniones del bloque de los BRICS. Insistimos, posiblemente seamos los únicos que estemos hablando del tema BRICS de forma tan positiva. Yo he escuchado mucha, digamos, por parte de algunos medios occidentales, no mucha crítica en decir qué han hecho los BRICS. Bueno, tan sencillo como lograr sentar al presidente Xi Jinping con el presidente de India, que hasta hace apenas 5 años tenían ahí conflictos en las fronteras y hoy Eran se dan la mano. rivales, sí, Eh, yo ciertamente recuerdo, resolvieron ese conflicto, sí. resolvieron el conflicto y hoy chinos e indios no se están peleando por problemas fronterizos. Lo mismo que usted repetía, Jorge, creo yo que esta es una excelente muestra por parte del presidente Vladimir Putin de decir, miren, no estoy tan solo como quisieron hacerle ver al mundo, no estoy tan aislado y aquí están mis amigos, ¿no? Y bueno, básicamente un mensaje muy fuerte. Estaba también Antonio Guterres, secretario de la ONU, por ahí, siendo testigo de cómo es hacer política internacional para bien, y creo yo que el desarrollo económico que se viene para esos países es tremendo. Nosotros seguimos muy de cerca a nuestros referentes en China, en Rusia, y hoy por hoy con la nueva ruta del Ártico, De la seda. eh, Ah, sí, la bueno, ruta polar ártica, sí. la ruta polar ártica, la nueva ruta de la seda también, pero me enfocaba en la ruta ártica porque hace algunos días nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro sacaba un video diciendo, bueno, es que ahora ya los polos van a ser navegables y China y Rusia son los que mejor van a salir ganando. ¿Por qué razón? Tienen acceso a una de las reservas más ricas en materia de gas y de oro. Interesantísimo, Jorge, por lo que mencionaba en torno al patrón oro, que es a lo que tal parece están apostando estas potencias emergentes, y creo yo que es a lo que debiésemos de apostar nosotros. Nuestro mejor plan social, el retorno al patrón oro. Y sin embargo, aquí en Occidente y en nuestros países, los planes sociales que se siguen viendo son clientelismo puro y duro, subdesarrollo a tope y definitivamente que no traen los niveles de prosperidad, ¿no? Esta semana vimos cómo se hacía alarde por parte del Ministerio de Desarrollo Social, por parte del ministro Abelardo Pinto, que ya habían comenzado con los procesos para entregar ese bono único de 1,000 quetzales, creo que es a las familias, y que iban a contribuir, ¿no?, para el desarrollo económico de las familias en el país, evitar que las familias guatemaltecas se desintegren, porque aparentemente, bajo la mentalidad estatista, con un bono de 1,000 quetzales, la gente ya no va a tener la necesidad de salir del país. Aunque claro, nosotros como liberales clásicos, políticos profesionales que analizamos todo en general en el país, sabemos que hay factores que nos siguen afectando y siguen siendo la consecuencia de esas grandes migraciones, ¿no? Temas como la delincuencia, temas como la violencia rampante, que se ve reflejada en los casos como el de eh, Jocelyn Arias, esta chica de Puerto Barrios que fue Arias. brutalmente asesinada, Jorge, y bueno, sustraen a su bebé, era una mujer que estaba embarazada, y uno dice, son estos crímenes que desde el Partido Fusionista lamentamos y condenamos definitivamente. Aspectos como la infraestructura en el país, sin duda alguna, son muestras de retroceso, y bueno, no será hasta que apliquemos políticas liberales clásicas desde el Partido Fusionista que avancemos, ¿no? Pero, a ver, seguimos en este subdesarrollo y contrastemos el crecimiento económico, ¿no? Porque usted hablaba de que esos países están creciendo a un ritmo del 7%. Aquí se tiene, según CEPAL, que tampoco es un medio muy confiable para las derechas por su tinte de izquierda, sin embargo, tiene un estudio de que toda la región latinoamericana va a crecer un 4% este año, ¿no? O sea, hacer el contraste es impresionante porque nuestros países no están creciendo económicamente, nos están empobreciendo y nos están haciendo más dependientes del Estado, del gobierno, ¿no? ¿Qué podemos criticar de estas medidas como la del bono único y la violencia que hoy se vive en nuestros países en comparación a esos países que son pioneros y defensores del capitalismo y de los valores conservadores que tanta falta nos hacen acá en Occidente? Bueno, el socialismo se arraiga acá en Occidente. El profesor Alberto Mansuetti suele decir que
en Occidente hay tres grandes barrios, ¿no? Sectores. Europa, que es básicamente el barrio aristocrático, ¿no? Por su antigüedad. Estados Unidos, que es el barrio rico, ¿verdad? De Occidente. Y América Latina, que es el barrio pobre. Y es el barrio pobre, pues básicamente porque persisten estos planes sociales, precisamente estos planes sociales que para mí constituyen una humillación hacia la gente, hacia los guatemaltecos más sencillos, más humildes, que obviamente dada la carencia y la necesidad que tienen, pues lo ven como una especie de ayuda, ¿no? Pero lo que están haciendo estos gobernantes de signo socialista es humillándoles y esclavizándolos y empleándolos como un instrumento de clientelismo político. Porque este censo en el cual han gastado más de 700,000 quetzales para censar a alrededor de 100,000 personas, que es a las que van a apoyar, ¿no? Más bien van a esclavizar con este bono. Pues este censo sirve justamente, Gabriel, para levantar un registro de potenciales electores y votantes, ¿sí? Es para eso que sirven justamente estos planes sociales que crea subdesarrollo social, ¿no? Este Ministerio de Desarrollo Social, que en realidad es un ministerio de subdesarrollo social permanente. Eso es lo que es. Y desde la perspectiva liberal clásica, de derecha buena, que es lo que nosotros intentamos representar, pues naturalmente que nos oponemos a este tipo de planes socialistas que se aplican en Guatemala y que pues, obviamente este no es el primer gobierno que lo hace, Gabriel, lo han hecho tantísimos gobiernos anteriores y nos oponemos desde que conocemos la doctrina del liberalismo clásico o el fusionismo, que es un equivalente, ¿no? Desde el fusionismo, pues creemos en que la gente debe ser independiente y libre, autónoma, y debe generarse sus propios recursos y obviamente que en el marco de un gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, la gente tendrá la oportunidad no de ganar 1,000 quetzales, digamos, durante una única vez. En realidad estamos aspirando a elevar el nivel de ingresos muchísimo, ¿no? No sé, pues digamos un país que se precia de ser un país con una economía abierta, con una economía vibrante y pujante, no estará por debajo de los 45,000, 50,000 dólares al año, sin considerar países como los Emiratos Árabes o Qatar, que rondan los 120,000 dólares al año. Bueno, claro, estas son prácticamente países privados, como diría el profesor Mansuetti, ¿no? Pero países como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelanda, Hong Kong, China prácticamente en su totalidad, bueno, pues ya son países que están por encima de los 25,000, 30,000, 40,000 dólares al año y entonces no tienen por qué poner la mano para que el gobernante estatista y socialista pues les esclavice, les humille y los registre en un censo para convertirlos en un potencial voto, ¿no? Porque lo que están haciendo es comprando votos, comprando electores. Eso es lo que hacen con estos censos que desarrollan en el marco de estos planes sociales. Así que Gabriel, yo creo que es momento de proponer que nosotros desde el Partido Fusionista, en el marco de un proyecto de transición del estatismo predominante al capitalismo liberal y democrático, planteamos la existencia de tres series de vouchers, bonos o cupones que proponemos otorgar a las personas más pobres de manera temporal. Estos bonos, vouchers o cupones
podrían ser canjeados en establecimientos privados o privatizados en materia de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Estas tres series de vouchers, bonos o cupones responden a nuestras tres reformas sociales. Una reforma en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, las cuales deberán ser implementadas en simultáneo de dos reformas más, la reforma en economía y finanzas y la reforma política. Estas cinco reformas básicamente intentan devolver las esferas privadas de las personas a sus agentes naturales, ¿verdad? A sus, digamos, a los privados básicamente, ¿no? Y confinar o asignar a los gobiernos las únicas tres funciones que por naturaleza les corresponden: la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura física. Solamente esas son las tres funciones que le corresponden por naturaleza a los gobiernos. De resto, nosotros proponemos devolver a sus agentes naturales la economía, la banca, las finanzas, la agricultura, la educación, la atención médica, las jubilaciones y pensiones, el medio ambiente en su totalidad, la cultura, el arte, el deporte, el trabajo, por ejemplo. No todas estas esferas son esferas privadas que deben eh, prosperar, digamos, y deben desarrollarse en el marco de la cooperación social libre, pacífica, espontánea y voluntaria. A eso en parte se le llama mercado, pero bueno, también hay acciones, digamos, que ocurren en el marco de la caridad privada, no necesariamente todo debe estar rodeado, digámoslo de esa manera, por lucro, digamos, o con la intención de lucro, sino también puede no haber intención de lucro, pero pues bueno, creemos nosotros firmemente de que estas cinco reformas acompañadas de esta serie de vouchers en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones que se otorgaría temporalmente a la gente más sencilla, más humilde, para que pueda canjear en establecimientos privados o privatizados de su libre elección, hay que decirlo, porque quedará en libertad la gente de que pueda elegir qué escuela o qué colegio, qué hospital o qué centro de salud privado o privatizado, qué administrador de fondos de pensión privado o privatizado deberá elegir, ¿no? Así es de que, bueno, nosotros tenemos una política en materia social, nos preocupa la educación, la atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones, y entendemos que no todos los guatemaltecos pues van a partir de la misma línea base, ¿no? Y por tal razón nosotros proponemos pues una política de ayuda social temporal mediante este sistema de vouchers, bonos o cupones. Así que, pues bien, esta noticia nos permite poner en perspectiva y decir evidentemente que no es igual y no es lo mismo. ¿Sí? No es igual y no es lo mismo porque pues nosotros planteamos un set de reformas completas, congruentes, de shock, auténticamente tendientes al capitalismo liberal, y por eso proponemos privatizar, desregular y abrir todos los mercados a la competencia para que haya finalmente excelencia y calidad, y entonces la gente pueda gozar de la excelencia y la calidad que produce el libre mercado en el marco de un irrestricto respeto a la propiedad privada y un gobierno limitado pero fuerte en materia de seguridad, justamente para que no hayan más Jocelyn Arias. Caso que, como bien dijiste, condenamos, como todos los casos y los crímenes atroces que hemos condenado desde esta tribuna. No queremos que sigan habiendo más Jocelyn Arias, más farrucos y más guatemaltecos que pierden la vida, o miles, decenas de miles o cientos de miles de guatemaltecos que se ven obligados a migrar a los Estados Unidos, mueren en el camino o pues van a vivir una vida en la cual se rompen los matrimonios, las familias, y se crea
pues esta decadencia moral y familiar que vivimos en nuestros países. Así que, pues bien, Gabriel, yo creo que esto nos permite proyectar las 5 reformas, este programa de transición al capitalismo liberal y bueno, el gran trabajo que tenemos que hacer en materia de derogación de las leyes malas, ¿no? Así es, Jorge, a propósito de que las izquierdas no descansan, estimados amigos, y cada vez que nosotros hablamos de derogar las leyes malas, ellos ya están planeando hacer más. Hoy veíamos un video del diputado Samuel Pérez en sus cuentas oficiales donde decía, bueno, ya tenemos listas las enmiendas y los consensos necesarios para aprobar la ley de competencia. Se nos viene la ley de competencia que va justamente a restringir, a cerrar más los mercados a la libre competencia. Va a estatizar aún más esos mercados que de por sí ya están muy intervenidos, así que necesitamos derogar no solo esa iniciativa, bueno, de llegar a aprobarse no solo esa ley que va a pasar a formar parte de ese amplio catálogo de leyes malas que tenemos, sino en general derogar todas esas leyes que atentan contra nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad en Guatemala. Leyes particulares, personalistas, leyes que otorgan privilegios económicos para unos y políticos y sociales para otros, y que dan vida a esa decena de instituciones perversas que hoy sostienen y son el cuerpo, la estructura vertebral del sistema estatista que coarta nuestra libertad de poder generar ingresos y desarrollarnos pacíficamente. Y para eso nosotros proponemos ese set de reformas congruentes, radicales y de shock, que son necesarias para que Guatemala despunte y se convierta en una verdadera potencia mundial. Y lo decimos en serio, una verdadera potencia mundial que ojalá, Jorge, algún día esté al nivel de los BRICS, ¿no? O por qué no pensar en que algún día nos inviten a formar parte de los BRICS. Realmente aspiramos a eso y por lo Sí. tanto tenemos que aplicar una reforma política para poner al gobierno en su lugar a cargo de sus funciones propias y naturales, seguridad, justicia, obras de infraestructura pública, privatizando los partidos políticos, trayendo verdadero federalismo para nuestro país, empoderando a municipios y departamentos, haciéndoles capaces de poder tener autonomía funcional, fiscal y legal, y que bueno, el gobierno sea efectivo en hacerse cargo de lo único que puede y por lo tanto lo único que debiese de estar haciendo. Una reforma en economía y finanzas que, como bien decía Jorge, abra los mercados a la libre competencia, privatice los mercados realmente y que dé paso a la interacción libre, voluntaria y pacífica entre guatemaltecos y la generación de riqueza mediante la privatización del subsuelo de Guatemala, dando verdadera propiedad a los guatemaltecos, que la gente sea capaz de trabajar, de producir y de enriquecerse libremente sin afectar a nadie más. Y desde luego, nuestro mayor plan social, como bien lo decíamos, una propuesta muy ambiciosa, el retorno al patrón oro para dotar a nuestra moneda de verdadero respaldo. Que por cierto, Jorge lo mencionaba, autores muchos economistas pues también apuestan al patrón oro. Nosotros tenemos varios artículos y recomendamos la lectura de Bettina Bien Graves. Ella dice no hay cuestiones materiales por las cuales el retorno al patrón oro no sea posible, ¿no? Esto es más un tema ideológico. Bueno, nosotros invitamos a superar esos paradigmas ideológicos, a leer estos referentes y a entender que únicamente respaldando nuestra moneda en oro va a tener verdadero sustento. Y las 3 reformas sociales que ya Jorge ha puesto algunas sobre la mesa, ¿no? Desregular, privatizar y abrir los mercados en materia de educación, atención médica, jubilaciones y pensiones, poniendo esas esferas en manos de sus operadores naturales. Esto quiere decir que el gobierno no se haga cargo de eso y que, bueno, si vamos a apoyar temporalmente a través de financiar o subvencionar a la demanda, pues que sea a través de un programa de vouchers, pero no siguiendo con este clientelismo político que solo nos ha traído atraso, pobreza, miseria, violencia y que no ha generado esas condiciones para que Guatemala salga adelante. Creo yo que con ese mensaje nuestra audiencia se debiese de quedar y de apostar, ¿por qué no?, para afiliarse al Partido Fusionista y ser parte de este cambio, que es el único partido político que lo está proponiendo. Así que ya vamos tarde para las siguientes elecciones, Jorge. Creo que eso es algo que hay que remarcar porque la gente dice, no hablemos de partidos políticos ni de apoyar a los partidos políticos, eso será después. ¿Después cuándo? Cuando ya estemos en los meses de campaña y ya las izquierdas se hayan armado hasta los huesos y estén listas para tomar el poder, cuando ya la izquierda dura haya pasado este gobierno de transición y adquiere el poder. Creo yo que aún debiésemos de estar a tiempo, pero solo con el concurso de guatemaltecos valientes
que entiendan la necesidad de la formación política y de abrazar el liberalismo clásico como doctrina política, lo vamos a lograr, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gabriel. Creo que es importante en materia de política internacional, el Partido Fusionista apuesta a, a la clásica política internacional, ¿no? Que es libre comercio con todos, alianzas políticas con ninguno. Y esto se dice fácil, Gabriel, pero eventualmente no es tan fácil, ¿no? Es algo relativamente complejo. Hay, obviamente, hay relaciones comerciales. Los países, principalmente los países que son potencia, tienden a imponer ciertas agendas y seguramente que no es fácil bregar en esa dirección. Pero es importante al menos tenerlo en perspectiva y entender que Guatemala ya no puede seguir cerrada a relaciones comerciales abiertas con países como China, por ejemplo, y Rusia, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera yo planteo en mi artículo de esta semana. Es importante deshacernos en parte de esta especie de chantaje que ha existido con Occidente, representada eventualmente en Taiwán y Estados Unidos, que eventualmente nos empujan y nos forzan a cerrarnos, a tener relaciones comerciales abiertas y honestas y transparentes con el gigante asiático y países como Rusia. No queremos decir con esto, estimados amigos, que eh, apoyamos o promovemos tal o cual sistema político, tal o cual sistema económico. Reitero que el hecho de abrir nuestros mercados y hacerlo abiertamente con el gigante asiático que es China, no significa que estemos abogando por un sistema de partido único. Y el hecho de que querramos establecer relaciones abiertas y sinceras, honestas con Rusia, no significa que estemos apoyando el sistema de oligarquías y de mercantilismo sobre el cual de alguna manera todavía yace Rusia. Rusia, no obstante, es un país conservador, ¿sí? Donde se valora, potencia y consagra el valor de la vida, el matrimonio y la familia. Es una de las grandes sedes de la Iglesia Ortodoxa, por cierto, ¿no? Y en China, pues te cuento, Gabriel, que en China los cristianos van creciendo y mucho, vienen creciendo desde hace ya algunas décadas. Y aunque ciertamente hay libertades religiosas y políticas de alguna manera no abiertas, digamos, ¿verdad? Como quisiésemos, sí es muy cierto que China ha transitado a un sistema muy cercano al capitalismo liberal. Y el hecho de que haya sacado a 800 millones de chinos, bueno, nos debe hacer reflexionar sobre que tenemos muchísimo que aprender de estos países, ¿no? Y obviamente no solo apostamos por China, o sea, realmente Guatemala debiese de estar viendo al sudeste asiático y a estos, bueno, ya hemos hablado de los tigres asiáticos, pero ahora ya se habla de los 4 pequeños dragones: Tailandia, Malasia, Vietnam y eh, Indonesia. Ya, son los 4 pequeños dragones, países que están creciendo vertiginosamente, que están aplicando reformas liberales de privatización, desregulación y apertura de sus mercados a la competencia y están sacando de la pobreza a millones de seres humanos en el mundo. A mí me asombra, por ejemplo, el caso de Etiopía, ¿no? Y de la India, ¿no? Que son 2 países que crecen por encima del 7% anual. India ya, de hecho, en cantidad de población ya supera a la China. Y pues bien, Nueva Delhi empieza a proyectarse como eh, pues como un centro del mundo. Por eso hablamos de un sistema o de un orden policéntrico, ¿no? Donde ya no todo sucede desde Washington y Bruselas, sino también eh, Pekín, Pekín, Moscú y Nueva Delhi
empiezan a tener un peso específico muy importante en las relaciones comerciales. Y Guatemala no debe permanecer indiferente a estos fenómenos de política internacional. Guatemala debe estar abierta a la posibilidad de establecer negocios con todos esos países. Y no digo como país, digo en materia de relaciones comerciales. Así que, bueno, no quería dejar de decir esto. Y bien, si me permites, pues invitar a sumarse a nuestra campaña de Gobierno a la Sombra que estamos haciendo desde nuestras redes sociales, invitar a nuestros espectadores a que se sumen a nuestras redes sociales. Tenemos presencia en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en YouTube, por supuesto. Tenemos chats institucionales del Partido Fusionista donde puedes pertenecer. Si estás interesado, bueno, vamos a dejar el teléfono institucional de WhatsApp del Partido Fusionista para que puedas ser miembro de estos grupos de WhatsApp y canales de difusión, donde vas a estar enterado de nuestros esfuerzos en materia de formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Método FOPRA, nos gusta llamarle. Así que, bueno, esto e invitar a la gente a que se preafilie, ¿sí? Una preafiliación que no tiene ningún vínculo legal, sino más bien es una manifestación de interés de querer pertenecer al Partido Fusionista, un partido en crecimiento, en formación, sin legalidad jurídica o personería jurídica todavía, más bien un partido que está creciendo de forma orgánica e intenta, pues en su momento, transitar hacia una condición en la que la cantidad de preafiliados sea tal que nos permita pues obtener la certificación que nos permitiría eventualmente competir en elecciones. Mientras tanto, seguimos haciendo una ardua labor en materia de comunicación y propaganda, especialmente pues divulgando nuestro proyecto político La Gran Devolución mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. Buenísimo, Jorge. La invitación es para nuestros amigos de YouTube a que también se suscriban, nos dejen un like y sus comentarios que también son muy importantes para nosotros. Nos encantaría escuchar sus opiniones en torno a estos temas que, insisto, nadie más les va a decir, estimados amigos. Apoyo para seguirnos en redes sociales y preafiliarse al Partido Fusionista. Es momento de ser valientes y de contribuir a Guatemala de verdad, a través de la acción política civilizada y pacífica con el Partido Fusionista. Jorge, aquí en pantalla estoy colocando para nuestros amigos el número de WhatsApp, de igual forma estará en la descripción del video. Y bueno, nosotros mientras tanto seguimos haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.